no impidas el hablar en otras lenguas. Eso nos dice la palabra de Dios. Eso nos está diciendo el apóstol Pablo, apunte 1 Corintios 14:39. No impidas el hablar en otras lenguas. Así que la evidencia inicial, el hablar en lenguas es para todos. Una pregunta. La Biblia nos dice que cuando se profetiza puede hablar de 2 a 3. Y si en esas 3 personas que hablan en lengua no está el don de profecía, que lo revelen, se puede parar un cuarto más a dar la revelación. ¿Cómo así que está el don de profecía? Que hablan 3 personas en lengua en el momento. Se para uno y en lengua, la otra en lengua, y la otra en lengua, pero ninguna da la revelación de las lenguas. Se puede parar una cuarta. Hagan la interpretación. Ahí lo dice, 2 o 3, y alguien interprete. Si no, entonces el mensaje es infructuoso. Sería un mensaje que nadie entendió, que nadie comprendió. Entonces alguien puede interpretar, porque en realidad el mensaje no está siendo dado. Ellos están hablando, pero nadie está entendiendo. ¿Sí? La profecía no ha llegado. Y el que tiene el don de interpretación, pues se levanta y da la interpretación que Dios le da. Si ninguno lo ha recibido, entonces el que tiene el don de la interpretación y Dios se lo da. Si los que están hablando no lo dan o no lo dicen, porque Dios no le dio la interpretación a ellos y se lo dio a otro hermano acá o a la hermana, es tener el derecho y el deber, de levantarse y dar el mensaje, porque eso es lo que Dios quiere. O sea, aquí se pueden levantar 2 y 3 a hablar en lengua, pero si nadie lo entiende, el que tiene la interpretación debe dar. Si llega, vamos a decir que en un caso de que yo pueda estar hablando en lengua y Dios me da la profecía y yo no la diga, y se para la hermana Mirna y la dice. Sí. Y de repente yo a la hermana Mirna le digo que hermana Mirna, lo mismo que usted dijo fue lo que me dijo Dios, pero yo no lo dije. Eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido, pero sí. Mi pregunta es esta: ¿está mal que Dios me dé el mensaje después de la lengua y yo no lo diga? Claro que sí, porque si Dios le está dando la interpretación, le está dando la interpretación a uno mismo, es para que uno lo diga. La interpretación no es para nosotros personal, es para la grey, es para la iglesia. Y Dios, porque Él está vivo, Él es real, si Él ve que no lo dice usted, Él va entonces a quien Él puede utilizar. Y si la hermana Mirna entonces está abierta y receptiva a lo que Él quiere decir, pues la usa ella, porque ella lo que quiere es que el mensaje se dé. Y pues sí, lo que pasa también es que a veces tú piensas que no es de Dios. ¿Tú me entiendes? A veces tú piensas que, bueno, pues lo que Dios te está dando, estás hablando de lengua, pero dices, hombre, no voy a decir eso porque yo voy a pensar que ese no es de Dios. Entonces, ¿cómo tú recibes la confirmación cuando otra persona dice, disculpa, que de verdad que Dios me habló? Tú no tienes que estar siempre seguro de lo que Dios te ha dado. Yo he visto que cuando tú hablas en lengua, yo he visto que Dios, cuando tú hablas por lo que Dios te pone a hablar, y lo dice. Pero hay otras personas que le dan temor. Yo he visto a Bielka, que Bielka a veces habla en lengua y Dios le está hablando un mensaje y él no lo dice. Y después, yo le digo a Bielka, o siento mi espíritu, tiene que hablar, tiene que parar, que Dios te habló. Como pasó con Leonel, yo dije, fue esto y lo otro, por temor, que eso ocurre, que el enemigo mete muchas cosas en la mente de que no es de Dios, si es de Dios, no es de Dios, hay un conflicto y no lo habla. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que estar seguros que lo que Dios no habló es así y hablar de así, Satanás nos llena la mente de que no es de Dios. Tenemos que ser ejercitados, hermanos, y estar seguros de nuestra comunión con Dios, porque también hay profecías en la carne y hay interpretaciones en la carne, y es lo que yo creo que escucheo, yo creo que escuché esto. No. Uno tiene que estar completamente seguro, y eso uno lo va adquiriendo a la medida que Dios lo va ejercitando a uno en el don. Y uno va reconociendo o aprendiendo a reconocer la voz de Dios. Amén. Y uno está seguro de cómo uno está también delante de Dios.
Porque el enemigo muchas veces se mete, o muchas veces nuestra carne se mete cuando ellas son las que tienen la prioridad en nuestras vidas. Pero cuando uno sabe que uno está orando con Dios, que uno conoce las Escrituras, hermano, porque en estos tiempos, no en estos tiempos, desde el tiempo antiguo, hermano, yo he escuchado todas las clases de profecía, todas las clases de locuras, hermano, en profecía, muchas de las cuales no tienen nada que ver con Dios ni su palabra, y por desconocimiento, por carnalidad, por el mismo diablo, así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada. Por eso hay que tener mucho cuidado con los dones. Ese no es el tema, pero mucho cuidado. Y entender que Dios sí quiere manifestar los dones hoy. Lamentablemente por el abuso en muchas iglesias de estos dones, muchos pastores han optado yo no voy a permitir más profecías, porque han dividido iglesias, porque han profetizado cada clase de cosas, hermanos, y han dividido iglesias y aquí no vamos a permitir estos dones, aquí hay palabra de ciencia, la gente nada más piensa que nada más hay don de profecía en la iglesia. Pues existe la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, existen los dones del Espíritu Santo, que allí están en 1 Corintios 12. Yo a veces a mí, así, yo lo veo en visión, pero a veces no lo veo en visión, yo siento como si fuera una imaginación así que me pasa. Exacto, yo a veces me lo veo en visión, a veces no, a veces me pasa así como si fuera una imaginación, y ¿cómo se llamaría eso? Esas son revelaciones de Dios. Me pasa así, yo me quedo yo santo, y después habla y me hablo, pero no todo el tiempo en visión así, a veces que te pasa así como si fuera un pensamiento así, rápido, y tú te quedas como que... Dios tiene multiforme para Dios. Es que de acuerdo, mira, de acuerdo como tú, o sea, si tú lo dices y hay confirmación de parte de Dios acerca de eso, ya tú te vas dando cuenta, Dios me está hablando así también, o esto también es de Dios. Pero si lo que estás viendo o lo que a ti te parece que es tu imaginación y no lo es, no tiene ningún tipo de fundamento, y tú no ves ningún tipo de confirmación, entonces tú tienes que primero detenerte a pensarlo en esto qué es. Si no es de Dios, quítamelo. Quítamelo porque yo quiero ver nada más lo que viene de tu Espíritu Santo. Pero Dios te va a ir confirmando, te va a ir bien, tú vas a ir viendo si lo que realmente tú estás viendo es de Dios o no, porque se va a cumplir o lo vas a ver realizado. Lo vas a ver. Porque lo que es de Dios se cumple. Como dice, la profecía que es de Dios se cumple. Entonces es importante esto. Y quedamos claros entonces que la Biblia nos dice claramente que no debemos impedir en hablar en otras lenguas, hermano. No debemos impedirle a nadie, aunque muchos abusen. Enseña a los hermanos, porque estas cosas ocurren en la iglesia, estos abusos, por falta de enseñanza, por falta de instrucción, por falta de conocimiento, pero no apague los dones del Espíritu en la iglesia porque han sido puestos para edificación, han sido puestos para edificar la iglesia, para levantar, para formar a los hombres y mujeres de Dios y son sumamente necesarios, porque Dios no nos da nada que no necesitemos. Lucas 11, 11 al 13. Lucas 11, 11 al 13. Solo que como. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pescado en lugar de pescado le da una serpiente? O si le pide un huevo le da un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a vuestros hijos? Este versículo se lo quiero regalar a todos aquellos hermanos que todavía no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Porque algunos no lo reciben porque no tienen la fe o no le han enseñado que lo deben de recibir y le han enseñado que no es para hoy. Hoy estamos aprendiendo, hermanos y hermanas, que el bautismo como evidencia inicial de hablar en otras lenguas es para el día de hoy. No debemos tener temor de pedirle a Dios, porque la palabra de Dios dice que si nosotros siendo malos
damos buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a quienes lo reciban. Hay mucha gente que no recibe el bautismo en el Espíritu Santo también por temor de recibir otro espíritu. Algunos tienen miedo de recibir un demonio. Por favor, hermano, si usted le está pidiendo a Dios, a su Padre que lo ama, el bautismo en el Espíritu Santo, Dios se lo va a dar. Y no va a permitir que nada se interponga porque usted se lo está pidiendo a su Padre Celestial. ¿Cómo usted le está pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo a su Padre y Él va a permitir que entre un demonio? Por favor, el bautismo en el Espíritu Santo es para todos. Hay gente que dice, ay, pero yo lo he pedido, yo lo he suplicado, yo he rogado y no he recibido nada. Sigue insistiendo, porque Dios no tiene hijos preferidos. Dios ha prometido que Él lo va a dar a sus hijos. Y si usted es un hijo, una hija de Dios, Él la va a llenar. Él lo va a llenar con su Espíritu Santo, porque Él así lo ha prometido. Lo que pasa es que nos desanimamos. Dejamos que Satanás llene nuestra mente. Y luego decimos, es que eso no es para hoy, o eso no es para mí, o no es para todos, es para ciertas personas. Es para todos. Es para todos, hermanos, la promesa. Esta promesa no excluye a nadie. Y yo le invito que si no lo estaba haciendo desde hoy, comience a buscar ese bautismo en el Espíritu Santo con la llenura, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque al enemigo le conviene, hermanos, que nosotros, los cristianos, los creyentes, no recibamos ese don y esa promesa que Dios nos ha dado, que es para todos. Bien, además, ahí yo había puesto también que solo que como toda promesa, hablando de bautismo, en la Escritura también requiere de fe para recibirlo. Toda promesa de Dios requiere fe. El bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, requiere que tengamos fe, que yo crea que Dios me lo va a dar y de alguna manera no permita que el enemigo me haga sentir indigno o me haga sentir indigna de recibirlo, porque es para todos. Bien, además de las lenguas, la presencia de Dios en nosotros debe producir, vamos a Hechos 10:46. ¿Por qué yo he decidido 10:46? Porque los que oín que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Miren, Dios puso en mi corazón, hermano, traer esta enseñanza. Porque hoy día se escucha de muchas iglesias, muchas mega iglesias y congregaciones en la presencia de Dios. Y estamos en la presencia. Y lo más importante aquí es la presencia. Pero sépase bien que la presencia de Dios no está solo por estar, o solamente para nosotros sentir sensaciones de bienestar. La presencia de Dios produce cosas en nuestras vidas que si nosotros no la estamos viendo, con todo el respeto, hacen dudar muchísimo que lo que se está sintiendo realmente sea la presencia de Dios. Hechos 10:46 dice que cuando recibían el bautismo en el Espíritu Santo, no solamente hablaban de lengua, sino que rompían en alabanza y en adoración a Dios. O sea, una evidencia de que estamos en la presencia, de que estamos llenos del Espíritu Santo.